Continuación del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo desecharé, porque bajé del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Y la voluntad de mi Padre que me envió es que no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el último día. Por tanto, la voluntad de mi Madre que me envió es que todo aquel que reconoce al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos en esta Santa Misa de los difuntos especialmente rezamos por el descanso eterno de don Héctor Aguilar, para que Dios en su misericordia le dé el descanso eterno. Murió hace varios años, pero qué bueno que su familia se acuerde de él, hacer celebrar la Santa Misa. No hay oración más eficaz, más poderosa que la oración de Cristo para los difuntos. ¿Por qué? Y porque es la sangre de Cristo clama como Salvador suyo. Debido a que esta semana me toca la misa transmitida, la misa de comunidad, no hay comunidad debido a que la gente no puede venir por desgracia a misa. Y bien, quiero esta semana hablarles de la importancia, de la eficacia, de la necesidad de la oración. Debido a la peste actual, la gente sí reza seguramente y pide a Dios que nos libre de esta peste, que ya las cosas se normalicen. Bien, buen deseo, y es correcto pedirlo, pero para que nuestra oración sea eficaz y escuchada, hace falta reconciliarnos con Dios, arrepentir nuestros pecados, porque finalmente ni un pelo de nuestra cabeza cae en nuestra cabeza sin permiso de Dios, aunque Dios permita a unos malvados hacer sus fechorías, como permitía a los reyes paganos de atacar el pueblo hebreo en el antiguo Israel hasta llevarlo como esclavo. ¿Y de dónde venía el triunfo de los paganos? Bien, de los pecados de los hebreos, porque habían pecado, habían rechazado y dejado a Dios de lado. Entonces, para que nuestra oración sea eficaz y que escuchar a Dios y que Dios nos libre de esta peste, hace falta arrepentirnos, convertirnos, dejar de pecar y rectificar el mal camino que tenemos. Como lo dije ayer, por ejemplo, todos que están viviendo en unión libre, bien, no tienen derecho, siendo católicos, siendo bautizados, a vivir así. ¿Por qué? Porque están en pecado. No solamente pecado de fornicación, también están en pecado de escándalo. Y ofenden a Dios. Entonces, esta gente tiene que rectificar. O casarse como Dios manda, sin complicar. Necesita una buena confesión, la bendición, se acabó, no otra cosa. ¿Para qué complicar? Los que están en unión libre, dije, tienen que o separarse o casarse. Los que están vueltos a casar, como dicen, más bien en adulterio en el lenguaje cristiano, bien, tienen que corregir eso también. No es correcto. Un hombre casado, una mujer casada por iglesia, bien, mientras vive el esposo y la esposa, aunque separados, son esposos y no tienen derecho de juntarse en adulterio y mal ejemplo, escándalo con otra persona, etcétera. Entonces, hace falta convertirnos, arrepentirnos. Y yo os aconsejo a todos los que no pueden confesarse, bien, de ponerse de rodilla y de todo corazón, pedir al Señor misericordia y perdón con arrepentimiento total y deseo sincero de confesarse cuanto antes para que Dios tenga piedad. Entonces, hoy empezamos este tema de la oración y hoy quiero hablar de la necesidad de la oración. ¿Qué dicen los santos? ¿Qué dice el Evangelio? Bien, nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 7 dice: pedid, buscad y llamad. Son tres imperativos. Estos tres imperativos, bien, son importantes. Entonces es una orden que nos da nuestro Señor. Pedid, buscad, llamad. Y el que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca la puerta, se le abre. Dios habla en imperativo, dijimos. Y cuando habla de imperativo, significa es obligatorio. Es siempre una orden que hemos de acatar. Sin oración no hay salvación, sintetizó Santo Alfonso
María de Ligorio en su maravilloso libro El gran medio de la oración. El que reza se salva, el que no reza no se salva, sin oración no hay salvación. De hecho, aconsejo a todos de bajar de internet este libro, El gran medio de la oración, por San Alfonso María de Ligorio. Es menester orar siempre, también dijo Cristo, y no cansarse nunca. San Lucas 18:1. También, queridos hermanos, la oración es necesaria siempre, pero especialmente en las tentaciones. Cuando uno está tentado, tiene ganas de hacer pecados, fechorías, maldades, y bien debe clamar al cielo, como un niño cuando es atacado por un peligro, un perro o algo, va corriendo hacia su papá, su mamá. Y bien, nosotros tenemos que pedir a Dios cuando estamos tentados, cuando tenemos ganas de hacer fechorías, pecados, curiosidades, maldades, y bien tenemos que rezar. Velad y orad, dice nuestro Señor, a fin de no entrar en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. San Mateo 26:41. Cuando nuestro Señor entró en Getsemaní, ¿qué dijo a los apóstoles? Velad y orad para no entrar en tentación, no caer, no ser vencido. Y bien, los apóstoles durmieron y fueron vencidos. Esta misma noche San Pedro va a traicionar a Cristo. El que no ora es como una ciudad sin defensa, que está cercada y hasta llena de enemigos. La oración es necesaria para salir también del triste estado del pecado. A veces hay gente que me dice, Padre, yo cuando estoy en pecado no oro, porque mi oración ya no vale. Estás totalmente equivocado. Tienes que orar más. Una persona que cae en un pozo profundo, un barranco, y queda atrapado en su carro, Dios no quiera. ¿Qué pasa? Tiene que hacer algo, gritar al menos. Entonces, el que está en pecado tiene también que orar más todavía, orar, hacer penitencia, pedir a Dios, y Dios es todopoderoso, soluciona los problemas si acudimos a Él con confianza. Entonces, la oración es necesaria para salir del triste, lamentable estado del pecado. La oración es necesaria para obtener gracia, ayuda, luz, protección. La oración es para el hombre, dice un hombre de oración, San Juan Crisóstomo, la oración es para el hombre lo que el agua es para los peces. Bien, cuando sacan los peces del agua, ¿qué pasa? Mueve un poquito y muere. Lo mismo. Bien, el que no reza, bien, no tiene el agua como es necesaria para los peces. La oración es para el hombre lo que el agua es para los peces. Los santos siguen diciéndonos cosas muy interesantes y saben de qué hablan. La oración es para nuestra alma lo que el sol es para la naturaleza. Bien, si no hay sol, todo muere, tarde o temprano. La oración es para nuestra alma lo que el sol es para la naturaleza, el aire para nuestros pulmones, el pan para la vida material, el arma para el soldado y el alma para el cuerpo. Concretamente, sin oración estamos muertos. Y porque hay tanta corrupción actualmente en la sociedad y tantos problemas, y porque no hay oración. Incluso los mismos católicos, por desgracia, en lugar de rezar nuestro rosario, en lugar de acudir al Señor, muchas veces pasamos horas y horas delante de esta maldita televisión, por sus malditas series y telenovelas, y esto y aquello. Son capaces de pasar no sé cuánto tiempo en Facebook, en el celular, o esto, aquello, pero no tienen tiempo de rezar su rosario. Y bien, es una vergüenza, es una lástima, porque mientras más hay gente que reza, más habrá misericordia para el mundo. Entonces, la oración es absolutamente necesaria como el sol para la naturaleza y como el aire para los pulmones. No somos capaces de producir nada por nosotros mismos, y como de nosotros mismos, dice San Pablo, nada podemos solos. Dios es el que nos faculta para ello, nos ayuda para ello. Así pues es menester orar. Orar sin interrupción, añade el mismo apóstol San Pablo. 1 Tesalonicenses 5:17. Y también el santo rey David decía, bien comprendía
David el rey la necesidad de orar cuando exclamaba en los salmos: y os dirijo mi oración, Señor, oídme según la multitud de vuestras misericordias. Sacadme del cieno, del lodo, para que no permanezca hundido allí. Libradme de mis perseguidores, arrancadme del seno del abismo, y no cierre su boca sobre mí el abismo. Oídme, Señor, según la extensión de vuestra clemencia. No apartéis vuestro rostro de vuestro siervo. Soy víctima de angustias. Apresuraos a socorrerme, Señor. Venid a dar libertad a mi alma. Arrancadme del furor de los enemigos. Maravilloso, dice todo esto en el Salmo 68, 14 a 19. Inclinad, Señor, el oído, oídme, porque soy pobre y de todo necesito de todo. Inclinad, Señor, el oído, oídme, porque soy pobre y de todo carezco. Salmo 85, 1. He levantado mi mano hacia vos, como una tierra sediente. Mi alma tiene sed de vos, Señor, socorredme pronto, pues desfalleció mi corazón. Otro salmo muy importante. Entonces, el que quiere estar con Dios debe orar, dice San Isodoro. Si queremos que Dios nos ayude, esté con nosotros, venga a nuestro socorro y necesitamos orar. Y hemos de orar siempre que el pecado quiere apoderarse de nosotros. Y si hemos tenido la desgracia de caer en pecado, es bien orar todavía más y más. Orar más y más. No te abandones en la enfermedad, hijo mío, dice el eclesiástico. Ora antes bien el Señor y Él te curará. Lloren, dice el profeta Joel, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, entre el vestíbulo del altar, exclamando: perdona, Señor, perdona a tu pueblo, y no permitas que tu herencia sea entregada al oprobio. Profeta Joel 2, 17. Esta lectura se hace al inicio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Lloren los sacerdotes, ministros del Señor, entre el vestíbulo del altar, clamando: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Y por desgracia hoy en esta peste, de hecho que es benigna en comparación de otras pestes, y bien en lugar de llorar y pedir a Dios misericordia, y bien han cerrado los templos, las iglesias. La iglesia tenía que ser la última a ser cerrada en caso de una peste fulminante. Bien, hay un problema. Eso significa que vivimos en una sociedad atea, leyes ateas, dirigentes que no tienen teología. Un hombre, un católico, debería tener mismo nivel de conocimiento religioso, teológico y profano. Un doctor, un ingeniero, un abogado, un universitario, un hombre que hizo estudios, normalmente tiene algo de conocimiento científico. Bien, supongamos, si tiene 3 metros de conocimiento científico, tendría que tener al menos 2 metros y medio, 3 metros y medio de conocimiento religioso. Bien, no. Nuestros dirigentes actuales son ignorantes del catecismo y por eso no miden el peligro. Y nos han dado como por verdad divina libertad, pero libertad sin Dios es libertinaje, es decadencia, es muerte, es problemas. Sin Dios nada podemos. La inteligencia humana, bien reflexionando, mirando, analizando la creación, llega al conocimiento de un creador. Aunque no tengan fe cristiana, todos los pueblos antiguos, paganos, y todavía los no cristianos, todavía creen, no son ateos, no pueden ser ateos. ¿Es imposible esto? Los que dicen que todo se hizo solito, bien son los malhechores, no piensan, engañan a la gente, no tienen ninguna prueba científica, al contrario, según los cálculos que hicieron con computadoras muy poderosas, bien es imposible que haya vida sin un creador, por el azar, como dicen. Y lo que no existe no puede darse
la existencia. ¿De dónde viene ese universo? Según los estudios científicos precisamente, es energía, pero esa energía no es infinita. Se acaba un día. ¿Y de dónde vino? ¿De dónde vino? ¿Quién la hizo? Ha sido solita. Nos hicieron creer, consecuencia hoy, es ideológico. El fin es destruir la fe cristiana y los pueblos cristianos, hacerlos ateos y entregarlos a Lucifer. Directa e indirectamente, consciente e inconsciente, es otro asunto. Pero ahí estamos. Monseñor de Ségur, un gran escritor de Francia, decía en su libro llamado La Revolución, de hecho está en internet, La Revolución, Monseñor Ségur, bien decía, citando textos de los anticatólicos, decía: el mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones corruptos, dejará de haber católicos. Ahora hagan corazones corruptos, más corazones ignorantes, mentes ignorantes, peor todavía. Entonces aquí dice el profeta Joel: lloren los sacerdotes ministros del Señor entre el vestíbulo y el altar, exclamando: perdona, Señor, perdona a tu pueblo, y no permitas que tu herencia sea entregada al oprobio. La oración, queridos hermanos, la oración es necesaria al hombre después del bautismo. Bien, todas las gracias que Dios nos da después del bautismo, los da porque rezamos, porque oramos. Entonces les suplico, les mando, les ordeno, no dejen ni un solo día sin rezar su rosario completo. Y rosario de adultos, debido a que muchos se han ido de sus casas, y bien rezan rosario de adultos, que son 3 rosarios, los 15 misterios. San Luis Guiñón de Montfort decía: recen oraciones de rosario de adultos, 3 rosarios al día. Y 5 misterios es de niños. Entonces los niños deben rezar 5, los adultos 15 misterios. Y entonces la oración es importante. Nuestro Señor dice: pedid, buscad y llamad. Son imperativos. El que busca halla, el que pide recibe. Pero tenemos que pedir a Dios convertidos, arrepentidos y no seguir al pecado. Pedimos a Dios que aleje de nosotros esta peste, que bueno, tenemos que hacerlo, pero también reconciliarnos con Dios, pedir perdón de nuestros pecados, rectificar, dejar de hacer el mal y el pecado. La oración es para nuestra alma como el sol es necesario para la naturaleza, como el aire para los pulmones y como el agua para los peces. Queridos hermanos, vamos esta semana a hablar de la oración y tomémoslo muy en serio. Y no solamente oración, el Padre Nuestro, la Ave María, el Rosario, lo que saben, mañana y noche, también hacer jaculatorias, oraciones cortas, breves, regulares, donde quiera que estemos, manejando, guisando, planchando, caminando. Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame, Dios mío, en ti confío, Señor, misericordia, Señor, perdón y misericordia por todos los contagiados, los pobres, los enfermos, los doctores, las enfermas, las familias en los problemas. Pedir, hacer oraciones de este tipo. Y también no olviden las limosnas, ayuda mucho. Una limosna, yo diría que todos hagan un esfuerzo realmente de dar el 10% de sus ingresos a los necesitados, a los pobres. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Y esto también atrae bendición de Dios. Mañana, si Dios quiere, seguiremos hablando de la excelencia e importancia de la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.